Damos inicio, buenas tardes, a su programa Econométrica, su programa de economía, finanzas y mercado de capitales. En el día de hoy, con un contenido siempre interesante, como lo que tenemos a nuestro público cibernautas acostumbrado. Para el día de hoy traemos un tema que se ha debatido mucho en el ámbito financiero, que es el tema de los fideicomisos. Para ello contamos con la presencia de un experto en materia de fideicomiso, también abogado y experto en derecho financiero. Lo es el licenciado Michel Camacho. Bienvenido, Michel. Muchas gracias, Clara, por la invitación. Un honor estar aquí. Gracias a ti por acceder. Michel, este tema de fideicomiso, fiduciarias, se ha comentado mucho a partir de la aprobación de la ley 189-11, que trajo consigo ese vehículo, esa figura que para el desarrollo del mercado hipotecario, el fideicomiso en la República Dominicana. Pero explícale a nuestros amigos cibernautas qué es un fideicomiso y qué es una fiduciaria. Claro, bueno, como tú bien dices, en República Dominicana el fideicomiso es una figura jurídica novedosa porque apenas fue aprobada mediante una ley en el año 2011. Sin embargo, es una figura nueva en República Dominicana, pero muy vieja en el derecho y en la tradición jurídica de otros países. Por ejemplo, podemos hablar del Roma, donde ya tenían figuras muy parecidas al fideicomiso como lo conocemos hoy. Otros países anglosajones, donde el trust también forma parte, digamos, tradicional de esos sistemas jurídicos. En República Dominicana no, apenas tenemos estos, digamos, 6 años con esta recién creada ley. Y básicamente de lo que se trata es de un vehículo jurídico que de mucha flexibilidad, un vehículo jurídico que tiene por finalidad permitir que inversionistas, permitir que socios a través de una figura flexible puedan llevar a cabo sus negocios y puedan llevar a cabo sus inversiones. Se caracteriza básicamente porque el fideicomiso se constituye por un patrimonio autónomo, es decir, los propietarios de inmuebles o de activos mobiliarios traspasan a este patrimonio autónomo llamado fideicomiso la propiedad que tienen sobre esos activos. De modo que lo primero es eso, un patrimonio autónomo, y que en nuestro derecho es muy, digamos, novedoso porque se trata de un patrimonio sin persona que lo tenga. Sin embargo, interviene otro actor importante que es la fiduciaria. Digamos, la fiduciaria es la que tiene la confianza de esas inversionistas, de esos hombres de negocios y mujeres de negocios que quieren llevar a cabo sus empresas y traspasan ese patrimonio para que sea afectado, para que sea destinado a un objetivo, a una finalidad que se establece de manera contractual, que es administrado entonces por la fiduciaria. Entonces la fiduciaria viene a ser como una especie de árbitro, como una especie de ente imparcial que va a velar porque ese patrimonio autónomo que no le pertenece a ella ni tampoco le pertenece a estos inversionistas o a estos hombres de negocios y mujeres de negocios, pero que va a velar porque se cumplan cada una de las estipulaciones y de las finalidades por las cuales las personas transfirieron esta propiedad a un fideicomiso. Entonces ya tú te podrás imaginar que esta figura tiene muchísima flexibilidad. Tú puedes tener dos personas que no se conocen, que digamos no quieren tampoco constituir una sociedad de comercio juntos por todas las implicaciones que eso tiene, y prefieren quizá la flexibilidad de invertir o de ir juntos a un negocio específico. Bueno, esa flexibilidad la da precisamente el fideicomiso. Tú no lo conoces a tu socio, no tienes nada por qué dudar, pero tienes la garantía de que un fiduciario, un tercero imparcial, va a cumplir y a velar porque los fines y objetivos de esos dos socios se cumplan tal y como fue acordado en el contrato. Entonces, en República Dominicana yo creo que eso fue un paso de avance importantísimo. Es importante destacar que en República Dominicana el fideicomiso llega a través de la Ley de Desarrollo Inmobiliario e Hipotecario, digamos, para hacer frente al déficit habitacional y permitir, digamos, que las personas tengan más acceso a la vivienda.
y el fideicomiso, que evidentemente se identificó como esa figura que podía utilizarse para promover más la inversión inmobiliaria. Sin embargo, es una figura tan flexible, y así está consignada en la ley también, que permite muchas otras cosas. De modo que además del fideicomiso tradicionalmente inmobiliario, básicamente se puede constituir con cualquier fin lícito. De modo que la ley tiene una tipología de otros fideicomisos, pero no es limitativa. Así que pueden existir fideicomisos de inversión, pueden existir fideicomisos de oferta pública, pueden existir fideicomisos de administración patrimonial, etcétera, etcétera. Así que aún a pesar de que el fideicomiso fue traído a República Dominicana a través de la Ley de Desarrollo Inmobiliario e Hipotecario, es evidentemente una figura que se puede expandir hacia todos los negocios de fines lícitos, tal y como lo permite la ley. Sí, o sea que es una figura tan amplia como la voluntad de cada, digamos, de cada parte desee establecer en el contrato. Exactamente. Sí, o sea, una pareja de esposos que quisiera blindar el patrimonio de los hijos lo puede hacer a través de un contrato de fideicomiso, se ponen de acuerdo y eso está establecido ahí para fines sucesorales, por poner un ejemplo. Claro, el fideicomiso, como tú bien lo has dicho, la creatividad es el límite, digamos, y la imaginación, porque perfectamente puedes constituir uno de, digamos, los denominados family offices, digamos, familias con patrimonios más o menos importantes, que por motivos, digamos, financieros, fiscales, etcétera, puedan optar por entre varias figuras con el fideicomiso como una forma, número uno, de protegerse, como bien tú lo dices, porque es un patrimonio autónomo y el hecho de que sea autónomo impide que los acreedores de los antiguos dueños puedan perseguirlos por deuda de los dueños. De modo que esa es una de sus características importantes y permite evidentemente que se puedan hacer todas las gestiones necesarias para mantener ese patrimonio, para hacerlo crecer, para conservarlo, para invertir en los activos en que, digamos, esa familia o esa empresa o esa pareja, como tú has puesto en el ejemplo, decida hacerlo de acuerdo al contrato. Y con la garantía de una fiduciaria que en República Dominicana está bastante regulada, lo cual sirve también de garantía para los inversionistas, porque la idea precisamente es que ese árbitro que vaya a gestionar por ellos ese patrimonio autónomo, pues tenga motivos por los cuales se pueda confiar, y precisamente eso lo hace la regulación, de modo que el fiduciario, esta figura, es una figura regulada, es una figura que requiere autorización previa y que al mismo tiempo requiere de supervisión constante durante toda la vida operativa de la fiduciaria. Exactamente. Amigos cibernautas, es bueno recordarles que pueden seguir esta entrevista con el licenciado Michel Camacho, representante de Incomendan Trust Services, a través de nuestras redes sociales, @elnuevodiario.tv, Facebook, Instagram y Twitter. Michelle, vemos que hay fiduciarias que están registradas en la Dirección General de Impuestos Internos y otras están registradas en la Superintendencia de Banco. Otras, a su vez, también se han constituido en fiduciarias de oferta pública y están registradas al amparo de la Ley 1900 en la Superintendencia de Valores. ¿No se ha pensado en un registro único para entidades que tienen un mismo fin o de ofrecer una entidades de objeto único que hacen un tipo de actividad específica y común a todas? Sí, yo pienso que es una discusión muy interesante, digamos, centralizar la regulación y la supervisión de la actividad para que sea más eficiente, es decir, que hayan dos ojos enfocados, sino tres quizá dispersos, y para facilitar también a los regulados a cumplir con lo que tengan que cumplir de manera más eficiente y de manera más clara y que en esa misma medida no exista quizá disparidad entre las visiones de distintos reguladores. En República Dominicana quizá eso responde a que, por un lado, como tú bien lo has dicho, existe el regulador de ley, digamos, que es el de todos. Pues, el fiscalizador. Que es el fiscalizador, pero la ley establece que los fideicomisos van a empezar a funcionar siempre y cuando tengan RNC. Sí. Entonces, a diferencia
de otros negocios que también necesitan de RNC para operar, o otros vehículos, digamos, que necesitan RNC para operar. En el caso de la fiduciaria, el RNC se otorga como esa autorización para operar, es decir, que tiene ese plus. Por lo tanto, requiere mayor requisito, cumplimiento de requisitos para nosotros, los fiduciarias, constituir fideicomisos, que quizá para otra sociedad comercial obtener un RNC exactamente para una SRL. El tema de la supervisión de la superintendencia de bancos viene evidentemente porque existen fiduciarias que pertenecen a grupos y ese sería su supervisor, digamos, natural, o más que a grupos, a bancos que pueden ser fiduciarias. La superintendencia de bancos, su ámbito de supervisión también viene dado porque existe una figura muy interesante que es la figura del fideicomiso de garantía. El fideicomiso de garantía es muy interesante porque nosotros como fiduciarios podemos garantizarle a un banco que ese activo que ha sido traspasado a nosotros por su deudor se va a mantener y se va a conservar. Nosotros, las fiduciarias, emitimos certificados de garantía, que es lo que básicamente los bancos utilizan para, digamos, tener la garantía en físico si ese activo está ahí y está conservado. Esto es admitido por la superintendencia de banco, pero evidentemente que es admitido por la superintendencia de banco en base a una serie de regulaciones. Claro. Por ejemplo, el reglamento de evaluación de activos, que ha sido modificado expresamente para esta figura, permite que los bancos puedan garantizar sus créditos a través de fideicomisos en garantía. Para ponerte un ejemplo, gracias a esa modificación en el reglamento de evaluación de activos, es posible que los bancos puedan garantizar préstamos a través de flujos que estén dentro de un fideicomiso de garantía, que no lo pueden hacer si está fuera del fideicomiso. De modo que, en ese sentido, una fiduciaria de objeto exclusivo, que no necesariamente sea una fiduciaria bancaria, se tiene que someter de manera indirecta, digamos, a la supervisión de la superintendencia de bancos, porque tiene que cumplir con los reglamentos y los requisitos que exige del REA precisamente, entre otros. Y, como tú bien lo dices, la supervisión de la superintendencia de valores viene dada cuando exista una fiduciaria que quiera emitir títulos financieros al mercado y al público. Entonces, esa, digamos, ha sido la razón por la que en República Dominicana existen 3 reguladores, aunque quizá siempre la DGI va a ser un regulador importante, pero no veo por qué no se puede abrir la discusión, como tú bien planteaste tu pregunta, de hacer más eficiente, menos costosa la supervisión y la regulación, consolidándola quizá en un solo ente. Exactamente, porque bueno, si bien es cierto que es una cúpula la Dirección General de Impuestos Internos, las demás pueden, digamos, hermanarse y sobre en base a esa figura, establecer una supervisión consolidada. Exactamente. Consolidada, o sea que podemos concluir respecto de lo que tú has explicado, que las fiduciarias tienen una regulación sobre regulación, o sea, una regulación bastante extensa. Digamos que exacto, una regulación un tanto dispersa. DGI está, digamos, tiene una capacidad institucional bastante, digamos, consolidada para fiscalizar, pero no necesariamente para supervisar negocios, lo cual no es exactamente lo mismo, de manera que me parece interesante revisar un poco o por lo menos abrir la discusión de esos aspectos y de hecho en las propuestas de modificación de la ley 189.11 se está planteando básicamente eficientizarlo y cómo puede ser más eficiente esa parte. Conversábamos al inicio de la entrevista que el espíritu de la ley fue sentar las bases para crear mecanismos de construcción de vivienda de bajo costo y por vía de consecuencia disminuir el déficit habitacional que según cifras del ACOPROVI ronda cerca de manera cualitativa cerca de 1 millón de viviendas. ¿Tú nos puedes dar alguna idea de cómo ha ido ese volumen
de desarrollo inmobiliario, aprobada la ley y ya aquí tal vez al cierre del año 2016, que es lo más reciente, ¿cómo se ha ido desarrollando de manera ascendente esa curva de proyectos y de volumen de operaciones y volumen de inversión en los proyectos inmobiliarios amparados en la ley 189.11 que crea la figura del fideicomiso? Claro, eso es muy interesante tu pregunta, porque la ley 189.11, evidentemente que es la ley no solamente del fideicomiso, sino la ley del desarrollo del mercado hipotecario, es parte, digamos, de un paquete de políticas que se ha venido ideando y se ha venido discutiendo desde hace ya varios años, que incluye también una política monetaria, es decir, el Banco Central, la Junta Monetaria ha aprobado, la Junta Monetaria específicamente, han aprobado reglamentos y han tomado decisiones por el orden de reducir los encajes legales requeridos a los bancos como requerimiento de liquidez para que puedan destinarlos a viviendas de bajo costo, y evidentemente que con esos excedentes de liquidez los bancos tienen una mayor flexibilidad para ofrecer tasas más atractivas tratándose de ese tipo de productos inmobiliarios, y evidentemente que eso ha dinamizado el negocio, porque por un lado tenemos esos incentivos monetarios de política monetaria que se traducen también en incentivos financieros a la hora de los bancos y los intermediarios financieros extender créditos, y evidentemente también que la otra parte son los desarrolladores que, viendo estas ventajas unidos a la flexibilidad del producto, de la figura del fideicomiso, pues entonces se ha armado, creo yo, que una especie de sinergia, de ecosistema favorable para que haya un importante impulso en el mercado inmobiliario de las viviendas de bajo costo. Te puedo referir de pronto las estadísticas de la Superintendencia de Bancos, que las recolecta de manera muy eficiente. A cierre del año pasado, 2016, estamos hablando de más de 323 millones de dólares en fideicomisos de inversión para desarrollo inmobiliario, incluido bajo costo y no bajo costo, pero igual estamos hablando de 323 millones, alrededor de 15.000 millones de pesos, lo cual es una cifra nada estimable. Y también se ha podido verificar en estos últimos años un repunte bastante interesante, es decir, para el 2015 creo que el monto de los proyectos manejados a través de fideicomiso no llegaba a 300 millones. El 2016 ya, digamos, hay un salto bastante interesante, y creo que refleja esa política de promoción que ha tenido, digamos, el Estado en su conjunto. Por un lado la Junta Monetaria, por otro lado el Congreso. Sí, a mí me parece que la sinergia que ha tenido tanto el sector privado como el sector público con este tema ha sido muy favorable, muy positiva respecto de ese salto cuantitativo del 2015 al 2016, y esas inyecciones de liquidez a la economía de manera tal que los adquirientes puedan participar en esos proyectos de vivienda de bajo costo. Pero mencionaste al principio, me pareció escuchar que había ciertos aprestos para modificar la ley 189. ¿Hay algunas TAR, algunos espacios que requieran ajuste en la legislación vigente? Más que ajuste, digamos, procesos de consolidación, la implementación de la ley 189.11 ha sido bastante interesante, bastante favorable para la dinamización de ese sector, y también ha dejado una experiencia que ha hecho, digamos, que ha dejado necesario que exista una modificación. En ese sentido, el proyecto de ley que se está discutiendo contempla varias mejoras. Una de ellas viene para fortalecer los requisitos de autorización previa que requieren las fiduciarias, que están siendo, digamos, mejorados, lo cual creo que es muy bueno para el sector, porque al final de cuentas la palabra fiduciaria viene de fiducia, de confianza, y creo que
sin hacer muy onerosa la carga, sí es bueno para que permita una mayor competencia y un mayor acceso, que siempre es bueno. Creo que es siempre interesante que se refuerce esa parte. Por otro lado, la ley también contempla ampliar la figura un poco más, no solamente a la figura del fideicomiso per se, sino también a los negocios fiduciarios que no son solamente fideicomisos. Es decir, básicamente ampliar las facultades que tienen las fiduciarias de poder retener bienes sin que lo transfieran necesariamente a patrimonios autónomos, para que se hagan negocios con la garantía que da la fiduciaria sin que necesariamente se constituya un fideicomiso que es un patrimonio autónomo, y lo cual implica una ampliación. Y esa parte es muy importante, pienso yo, porque el fideicomiso no solamente ha contribuido para que se dinamice el sector inmobiliario, vino de la mano de esta ley de desarrollo del mercado hipotecario, pero el fideicomiso y la fiduciaria son figuras muy flexibles que han permitido dinamizar el negocio en sentido general. Es decir, personas que quizá de otra manera no harían un negocio, tienen una suerte de árbitro, de monitor de la inversión. Yo veo a la fiduciaria como una especie de supervisor de las inversiones de las personas que aportan su capital. Y yo creo que eso ha permitido que distintas partes con distintos intereses puedan alinearse, puedan descansar los costos de monitorear en una entidad regulada, capacitada y con la obligación de darle rendimiento. El fideicomiso también ha dinamizado el comercio en el sentido de que transparentiza las operaciones que quizá de otra forma fuera más difícil. El fideicomiso tiene que estar inscrito, registrado en Cámara de Comercio, tiene que reportar a DGI, aunque es un vehículo fiscalmente neutro, tiene que hacer declaraciones informativas a la DGI constantemente, además de que es de suma transparencia para quienes invierten en ella. Así que esta ley o estas propuestas de modificación tienen el interés de consolidar el fideicomiso más allá del mercado de desarrollo inmobiliario, que está permitido en esta ley, porque la ley en su artículo 4 expresamente dice que el fideicomiso puede desarrollarse para cualquier negocio que sea de objeto lícito. Otra modificación que me parece muy importante tiene que ver con el fideicomiso de garantía. ¿Por qué? Porque no está explícito en la ley ni en el derecho común que los certificados de garantía que emita la fiduciaria tengan título ejecutorio. Sin embargo, deben tenerlo. ¿Cómo tú garantizas un bien mobiliario, por ejemplo, dentro de un fideicomiso, si no le das la potestad a la fiduciaria de emitir un título ejecutorio para que luego pueda recuperar ese activo? Y hacer la parte instrumental, la parte ejecutoria del fideicomiso en garantía más eficiente. Yo creo que eso es un aspecto muy importante que tiene que ser tratado por la ley también. Sí. Yo puedo corroborar con el tema y el hecho de que el fideicomiso, la figura del fideicomiso ha venido a democratizar un poco la relación de negocio entre los entes y a darle transparencia. Y te cuento, tengo un amigo importador ferretero y que tenía un terreno en las afueras de la ciudad y lo contactó una fiduciaria y ahí han hecho un desarrollo bellísimo de viviendas no se puede decir de bajo costo, pero de un costo moderado. Y el otro día me decía, Clara, dentro de poco dejo la importación ferretera y me dedico, claro, porque la rentabilidad, el retorno sobre el activo era mucho más que lo que él estaba percibiendo por su negocio ferretero. Claro, fíjate lo interesante, tu amigo tiene ese activo valiosísimo, pero su profesión es ser ferretero, de eso es lo que él sabe. Mismo. Entonces, si él quiere sacarle rendimiento a eso, tiene que buscarse un ingeniero que quizá no tenga un amigo en quien confiar, en que diga, mira, construye eso. Entonces, ahí entra la fiduciaria, una figura que a él le puede dar la tranquilidad de decir, mira, te puede buscar en tu ingeniero cual que sea, siempre que sea competente, que vas a tener un supervisor que va a garantizar que tu activo va a ser destinado para los fines por los cuales tú lo transferiste al fideicomiso. De manera que como le ha pasado a tu amigo, le ha pasado también a mucha gente también. Claro. Bueno, qué interesante. Michelle, tú sabes que Econométrica es un programa que lo siguen la mayoría de las fiduciarias y es un programa interactivo. El señor director me está marcando la pauta que vamos a las redes sociales. Seguimos conversando aquí con Michelle Camacho, representante de Incomendan Trust y Services.
Services. Oriente Quesada Méndez, me gustaría saber cuál ha sido la base para el crecimiento del mercado inmobiliario en la República Dominicana. Bueno, básicamente, como dijimos ahorita, número uno, la ley evidentemente 189.11 que ha permitido con esta figura que puedan coordinarse propietarios de inmuebles con desarrolladores y contar con un ente, digamos, un árbitro que pueda velar porque esa inversión se lleve a cabo bien, y también un ente que va a garantizar que un beneficiario, que un comprador pueda confiar, porque tiene un intermediario que es esa fiduciaria que tiene confianza, y que ese dinero que está captando de la preventa va a ser destinado para la construcción. Fíjate que una de las cosas que más ocurría era que muchos desarrolladores ofrecían productos, ofrecían inmuebles, gente en el extranjero con excedente de capital que quería invertir sus ahorros en su tierra, etcétera, en su país. Entonces, ¿qué pasa? El desarrollador terminaba que no hacía la construcción, o no tenía la experiencia y simplemente le iba mal en el negocio y se perdían esos fondos y se perdían esos ahorros. Entonces ahora con el fideicomiso no solamente los inversionistas tienen una garantía, sino que los adquirientes tienen la garantía de que a través del fideicomiso la fiduciaria le va a garantizar que esos aportes de esas preventas que ellos están adelantando se van a destinar efectivamente al desarrollo inmobiliario. Y por otro lado, el desarrollo del mercado hipotecario viene de la mano, como dijimos, con estos incentivos de política monetaria, la liberación de encaje para permitir a los bancos utilizar esos fondos específicamente para proyectos inmobiliarios de bajo costo, los bonos también de Hacienda que otorga para las viviendas de bajo costo. Entonces yo creo que esas políticas han definitivamente promovido ese auge y ese crecimiento que estamos viendo. Que han blindado ciertas actuaciones de manos inexpertas. Exactamente. Asimismo, Elizabeth Liriano dice: hola Clara, bendiciones y mucho éxito en tu programa. Muchísimas gracias, Elizabeth Liriano. También esas bendiciones para Michelle Camacho, que hoy nos acompaña. Gracias. Y continuamos con las redes. Andrés Peguero: ¿cómo es eso de que el director de la Policía Nacional está comprando la tierra de todo el mundo en Jarabacoa? Bueno, Andrés, decirte, yo no tenía conocimiento de que el director de la Policía Nacional está comprando toda la tierra de todo el mundo en Jarabacoa. Eso es un tema que hay que investigarlo, sustentarlo y ver por qué le está comprando la tierra y si posee los recursos. Ahora, nosotros sí sabemos que esa tierra turística que hay en Jarabacoa, blindada con un fideicomiso, se pudieran hacer proyectos de turismo ecológico muy importantes, muy rentables y de mucho provecho para el dominicano y para el turista que nos visita. Michelle, me llama un poco la atención el hecho de que en el país hay X cantidad de fiduciarias, ¿verdad? Pero hay 2 o 3 solamente que están constituidas al amparo de la ley 1900 del mercado de valores y han hecho oferta pública de títulos fiduciarios, o sea, siendo una ley tan importante y que norma esa actividad. O sea, ¿qué ha pasado? ¿Por qué no se animan las fiduciarias a hacer emisiones de oferta pública? Yo creo que hay varios factores. Primero, hay alrededor de 17 o 18 fiduciarias en el mercado. Tal y como tú indicas, no todas tienen el registro de emisor ante la Superintendencia de Valores. El número ha aumentado. Yo creo que ya va por el orden de las 4 o 5 fiduciarias que pueden emitir. Y de esas que tienen ese registro, creo que hay apenas unas 2 o 3 emisiones en el mercado, o 4 creo ya. Sí. Pero sí, son pocas cuando uno piensa en lo interesante que es el producto. ¿Por qué? Bueno, porque a través de un fideicomiso se pueden emitir títulos, valores, ya sean valores de fideicomiso, que son valores patrimoniales o valores incluso de deuda. Exacto. Cualquiera de los dos. Pero lo interesante es que ya tú tienes el activo dentro del fideicomiso y eso es una garantía muy importante para el inversionista porque los flujos que van a salir de ese fideicomiso ya tienen el activo que los va a generar ahí y eso es muy importante para el inversionista para saber precisamente el nivel de riesgo del producto en el que está invirtiendo. Yo pienso que uno de los factores ha sido, número uno, todavía es una ley recientemente nueva, es un mercado novedoso.
apenas del 2012, ha atravesado un periodo de consolidación, aunque la ley fue de 2011, los reglamentos que las regulan fueron un poco más tardíos, los reglamentos de DGI también fueron un poco más tardíos, de modo que eso ha generado que haya un periodo de ajuste de regulatorio del mercado que ha hecho que las fiduciarias se tomen un tiempo primero para ver cuál va a ser la modalidad de regulación. Y por otro lado, hay todavía un proceso de evangelización, pienso yo, en el mercado. Todavía hay un trabajo muy importante que debemos desplegar de hacer entender la figura, que no es nada exótico, que todo lo contrario, es bastante sencilla, es bastante flexible, se puede adaptar al apetito de riesgo de los inversionistas de acuerdo a los activos. Y quizá mejorar también los procesos regulatorios para emitir. En eso también, digamos, se está experimentando porque son emisiones a través de una figura novedosa también, que tiene sus particularidades, digamos, vis a vis quizá un puesto de bolsa. Exacto. O un fondo, pero creo que en ese periodo de adaptación, de experiencia, de conocer nosotros el mercado, de conocer la demanda, la oferta y de que el regulador conozca también la figura, creo que estamos un poco en ese proceso, pero ya yo veo que hay un movimiento muy interesante con unos fideicomisos que están saliendo, que muchos tenemos en el pipeline, estamos viendo cada vez más que ya viene de los clientes y nos dice, mira, ya con la idea de que la solución para ellos es el fideicomiso. Antes, cuando salíamos a hablar con nuestros clientes, teníamos que explicarles lo que era el fideicomiso. Ahora ya ellos vienen con nosotros con la idea, mira, el fideicomiso es la idea y emitir es la solución para yo levantar capital y para yo levantar inversiones para mi proyecto. Entonces yo creo que no desestimaría que en un futuro mediano veamos un incremento de emisiones de oferta pública de fideicomisos. De valores de fideicomiso. Sí. Yo soy una abanderada de la oferta pública porque precisamente como tú dices, le da cierta garantía al inversionista de que hay una revelación, un esquema de calificación de riesgo, una serie de requisitos que tiene la superintendencia, el órgano fiscalizador para las ofertas públicas, y eso debe dar tranquilidad al consumidor final, que es el inversionista. Pero separando un poco las cosas, está la fiduciaria, que es el ente administrador, y está el fideicomiso, que es el patrimonio autónomo. Correcto. La fiduciaria tiene algunos requisitos, digamos, de patrimoniales, que son prudenciales. ¿Cómo está eso? Porque pudiera ser, y por el conocimiento que tenemos del mercado de valores, claro, que haya cierta barrera de entrada. No lo estoy afirmando, claro, pero siempre en estos mercados, yo soy abanderada de la facilitación. De facilitar cuando son instrumentos novedosos que pueden contribuir a convertir el ahorro que hay acumulado en inversión, que se facilite el proceso, que se facilite la mecánica. Hay requisitos de capital prudencial que pudieran constituirse en barreras de entrada a ser fiduciarias de oferta pública. Eso es muy interesante tu abordaje. Yo pienso que, al igual que tú, el desarrollo de los países depende por su capacidad de transformar los excedentes de ahorro en inversiones productivas que puedan crear más trabajo, que puedan incentivar a la gente a que haga más negocios, etcétera, etcétera. De modo que eso es un aspecto muy importante. Yo pienso, bueno, la norma de la Superintendencia de Valores, una norma general de la Superintendencia de Valores, requiere que las fiduciarias que tengan fideicomisos de oferta pública tengan un patrimonio de un 1% del valor de los fideicomisos de oferta pública. Esa puede o no puede ser una carga onerosa, pero sí yo creo que sería interesante preguntarse los fundamentos, porque tú, que eres muy experto en materia bancaria y mercado de valores, también sabes que ese tipo de regulación viene por un motivo muy específico. Es decir, a la banca se le exige un 10% de patrimonio técnico sobre sus activos ponderados por riesgo, por una razón muy sencilla. Ellos en su estado financiero captan deuda y lo convierten en activos ilíquidos, que son los créditos.
los bancos pudieran tener el incentivo de apalancarse completamente y de ganarse ese interés sin tener que tener capital. Pura intermediación. Pura intermediación. Entonces, la regulación lo que ha hecho es, no, vamos a hacer que los intermediarios tengan piel en el juego. Es decir, vamos a hacer que ellos de cada préstamo que den, de cada 100 pesos que den de préstamo, tengan 10 de su capital ahí, aunque los 90, 80 que capten también lo presten. Pero ya tienen un capital y por lo tanto van a internalizar los riesgos que ellos están asumiendo cuando dan préstamos. Es decir, lo van a pensar 2 veces porque también su dinero está en juego en el crédito que están dando. Claro. Entonces van a ser más cuidadosos a la hora de medir los riesgos. Pero eso es un negocio muy distinto al negocio fiduciario, porque los fiduciarios no son necesariamente, no captan fondos, digamos. Los fiduciarios, digamos, son árbitros de los negocios que hacen las partes, que hace el fideicomitente, que hacen los fideicomisarios, que hace el beneficiario. Y son patrimonios autónomos también, digamos. El fideicomiso tiene como patrimonio autónomo sus estados financieros. Es un requisito de la ley que yo separe y que no confunda, porque eso es gravísimo. Si se confunde, evidentemente, yo estoy violando toda la regulación de fiduciaria y de fideicomiso. De manera que, siendo un negocio tan distinto al negocio por el cual se ideó ese índice de adecuación patrimonial, pues yo diría que vale la pena quizás repensarlo. No digo que no haya riesgo, hay riesgos, evidentemente, pero la estrategia de mitigación de esos riesgos tiene que ser compatible con el tipo de riesgo y con el tipo de negocio que genera la actividad económica. Exacto. Bueno, y pienso yo que, por ejemplo, los negocios en el mercado de capitales son negocios de volumen monetario, tanto en pesos, en dólares, en cualquier moneda de la que se esté estructurando el producto. Y no hay capital suficiente para cubrir la contingencia. O sea, lo que pienso yo que tal vez sería factible poner una cantidad estándar, una cantidad X para cubrir un riesgo potencial y aplicar la normativa de manera tal que a través de la revelación de la información, que es el mecanismo de oferta pública, se puedan mitigar, supervisar y controlar esos riesgos. Sí, pueden existir varios esquemas de garantía, pueden existir varios esquemas de seguro, por ejemplo, que no necesariamente tienen que ser el capital. Evidentemente que la inversión esté segura. Depende de los mismos riesgos que asuman los inversionistas, porque finalmente quienes deciden qué va a suceder con el patrimonio no es la fiduciaria. Fíjate que en una entidad de intermediación financiera per se, quien decide el nivel de riesgo sobre esos activos, sobre esos bienes, es la entidad de intermediación financiera. En el caso nuestro, nosotros somos un árbitro imparcial. Quienes asumen los riesgos son los inversionistas, son el fideicomitente, son los beneficiarios que deciden invertir en ese fideicomiso. Entonces el esquema evidentemente es distinto, pero claro, pueden existir otros esquemas de garantía, de seguro, que puedan ser más adecuados para el esquema, que al mismo tiempo mitiguen los riesgos que puedan ser propios de ese negocio. Sí, tú me has dicho al principio de la entrevista que el trust tiene tantos años como el gobierno norteamericano, claro, y desde Lincoln, diría yo. Sí, desde Inglaterra incluso. Entonces, ¿cuál sería la práctica? Porque a nosotros nos ha dado muchos resultados en la República Dominicana establecer legislación comparada. Por ejemplo, hay una ley de pensiones que fue inspirada en un modelo chileno, hay una ley de valores que es un híbrido, la ley monetaria y financiera también recoge algunas legislaciones latinoamericanas y de las mejores prácticas de otros países. ¿Cuál sería un modelo donde ha resultado positivo y se ha promovido la actividad fiduciaria como un negocio rentable y seguro? Claro, cada país tiene su esquema jurídico, su ordenamiento normativo, su tradición jurídica. No todo se ajusta en todos los países de la misma manera. Digamos, el trust anglosajón va en la sangre del ordenamiento del common law, que es un ordenamiento que es poco legalista, que es un ordenamiento que se basa en la experiencia, en los precedentes, y eso tiene su particularidad. Nosotros, los países de tradición romano-germánica, necesitamos, digamos, de nuestros ordenamientos requieren de otro tipo de condicionamientos y de leyes. Yo creo que son, sin desestimar esas experiencias,
que nos pueden enseñar mucho. Yo creo que hay referentes latinoamericanos muy interesantes. En México el fideicomiso tiene 100 años de vigencia, es bastante sólido. Los grandes proyectos de infraestructura pública son realizados en México a través de fideicomisos. Acapulco, Cancún, las grandes vías automovilísticas también fueron desarrolladas a través de fideicomisos. La gente ya piensa antes que una empresa en el fideicomiso, precisamente por la flexibilidad que tiene, de que tiene el rigor de una sociedad de comercio, pero es tan efímera como lo es el negocio. Y esa flexibilidad creo que es muy interesante. En Colombia es también un lugar interesante donde se han desarrollado prácticas de fideicomisos público-privados, de alianzas público-privadas importantísimas para desarrollar proyectos de infraestructura. Panamá también, el fideicomiso, por la versatilidad que se le ha dado allí, no solamente inmobiliario y de infraestructura, sino para fideicomisos patrimoniales, fideicomisos financieros también. Panamá tiene una legislación muy interesante. Yo creo que República Dominicana puede aprender de lo bueno y lo malo de esos países para traer lo mejor de esos países con un objetivo que yo creo que tú lo dijiste anteriormente, que es vamos a regular lo necesario para que darle la confianza a la gente a que utilice la figura, pero al mismo tiempo que la carga no sea onerosa, que entonces haga desierto el mercado, porque toda regulación tiene dos partes, que es la oferta y la demanda, y es tan importante para la regulación y la supervisión cuidar al consumidor, pero también proteger o promover e incentivar que haya una sana y buena competencia. Michelle, ¿considera tú que están dadas las bases, sentadas las bases legales y digamos hay un ahorro interno potencial para que los fideicomisos de oferta pública se desarrollen exponencialmente y puedan ser adquiridos por ese inversionista institucional que está ansioso, está deseoso de que le traigan instrumentos al mercado para invertirlo, revisando correctamente los riesgos? ¿Están dadas las bases en la República Dominicana para que esa curva de crecimiento de los fideicomisos de oferta pública pueda ser una curva ascendente e infinita, digamos? Sí, yo pienso que sí, no me cabe duda, porque el marco normativo lo permite, está ahí. La regulación creo que ha sido muy eficiente en mantener el mercado con fiduciarias con capacidad y con solvencia y capacidad técnica y profesionalismo. Yo creo que cada vez más hay personas que están entendiendo la figura, y yo creo que al mercado también le hacen falta productos financieros distintos que puedan ajustarse a los distintos apetitos de riesgos de los inversionistas. Y en ese sentido el fideicomiso trae un producto interesantísimo por los activos y los valores que puedan ser parte del fideicomiso, que luego sirven como base para emitir esos papeles comerciales. De modo que yo pienso que las bases están, y que no veo extraño que a mediano plazo, muy prontamente, veamos que esto prolifere. Sí, bueno, el señor director me está haciendo algunas pautas para despedir el programa, pero también me está diciendo que hay muchas impresiones en las redes sociales, pero no hay tiempo para más. Después de este espacio, su espacio Econométrica, ya están los del siguiente programa Bajo el Lente, y nosotros tenemos que despedirnos, a pesar de que esta conversación con Michelle Camacho, gerente general de Incomendan, ha sido tan interesante. Todavía hay muchos temas por dilucidar. La invitación está abierta, Muchas Michelle, gracias. para cuando tengas cuestiones que comentar, cuestiones que digamos, difundir a través de esta plataforma del Nuevo Diario, que es la primera plataforma digital en la República Dominicana. Econométrica es tu programa. Muchas gracias. A ustedes, amigos cibernautas, muchísimas gracias por el honor de su audiencia a través de nuestras redes sociales, y les invitamos para que nos sintonicen el próximo martes con una nueva edición de su programa Econométrica. Muy buenas tardes y hasta luego.